bienvenidos a todos al séptimo foro de estudiantes y jóvenes profesionales. Les damos la bienvenida a quienes están de forma presencial y también a quienes están del otro lado de la pantalla, que espero que nos estén escuchando bien y cualquier cosa nos escriban al chat. Bueno, estamos muy contentos de volver a reencontrarnos después de este breve tiempo que nos alejó la pandemia y todo lo que hemos pasado. Volver a encontrarnos en este espacio que busca acercar a los estudiantes y también a los jóvenes profesionales que están empezando a dar sus primeros pasos al patrimonio y a la historia. Así que, bueno, darles la bienvenida. Mi nombre, bueno, es Delfina Patrono Rus y yo soy arquitecta y miembro de ICOMOS Argentina. Y me acompaña Lucas, a quien le cedo la palabra. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que adhiero a las palabras de Delfina. Muy contentos de estar acá con ustedes. Y bueno, yo soy Lucas Guzmán, yo soy arquitecto de la Universidad Nacional de Tucumán, también miembro de ICOMOS. Y con esto damos por comienzo entonces al séptimo Foro de Estudiantes y Jóvenes Profesionales. Hola, mi nombre es Yolazóchitl Lucio, soy arquitecta, soy miembro del ICOMOS mexicano y punto focal del grupo de trabajo de profesionales emergentes de ICOMOS Internacional, así como una de las co-coordinadoras del Foro Juvenil de la Red de Patrimonio Climático. Quiero agradecer a los organizadores del primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible, así como del séptimo Foro de Estudiantes y Jóvenes Profesionales por la invitación que me han hecho para enviar este saludo. Primero que nada, felicidades por la organización de estos dos eventos. En cuanto al Congreso, me parece que es un espacio que necesitábamos hace mucho en Iberoamérica. Es muy grato saber que existe a partir de ahora este espacio para dialogar acerca del patrimonio, su conservación y el desarrollo sostenible en cuanto a todos los temas relacionados con patrimonio natural y cultural. Por el otro lado, el foro, pues es muy bueno saber que es esta ya la séptima edición. Esto habla de un gran compromiso con el involucramiento de las nuevas generaciones y pues no me queda más que felicitarlos por haber logrado llegar ya a una séptima edición. Por supuesto que auguro que habrá más ediciones de este foro y también del Congreso. No tengo duda de que seguiremos escuchando periódicamente acerca de las nuevas ediciones. Y bueno, pues nuevamente felicidades por este gran esfuerzo. Gracias también por este gran esfuerzo, dado que son esfuerzos que nos benefician a todos aquellos que formamos parte de Iberoamérica, pero también a quienes nos encontramos involucrados con grupos juveniles y sobre todo grupos juveniles que están vinculados a la conservación del patrimonio cultural y natural. Muchas gracias. Bien. Ahora vamos a compartir también una presentación a modo de saludo de Gabriela Santibáñez, presidenta de ICOMOS Argentina, que nos va a hablar sobre los desafíos para la formación en el campo del patrimonio, aportes desde ICOMOS Argentina. Buenas tardes, quiero darles formalmente la bienvenida al séptimo foro de estudiantes y jóvenes profesionales en el marco del primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad quiero compartirles justamente los desafíos para la formación en la temática patrimonial que desde hace algunos años venimos impulsando desde ICOMOS Argentina. Nuestro patrimonio está sujeto a un riesgo constante que se debate entre la falta de valoración y el avance de la globalización.
Esta amenaza pone de manifiesto la urgencia en abordar el tema con compromiso y sensatez, invitando a debatir sobre el rol de los profesionales y la sociedad en general. El concepto de patrimonio se ha ido transformando a lo largo del tiempo y los profesionales involucrados no solo debemos atender a ello, sino que debemos ser activos participantes en los cambios referidos a esta temática, aportando ideas que mantengan permanentemente actualizado el significado de esos valores patrimoniales. En ese sentido, los centros académicos de nivel superior deberían asumir un rol fundamental frente a estos procesos, asegurando la formación de profesionales serios y responsables con su quehacer cotidiano, promoviendo el ejercicio de la conciencia y la preservación de la propia historia. Al respecto, UNESCO, en su reunión celebrada en París en 2003, dejó constancia de la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda. El derrumbe del concepto de patrimonio cultural asociado exclusivamente a las expresiones referidas a la historia oficial o a una valoración netamente artística que se ha dado en las últimas décadas, dio lugar a procesos de reconocimiento y valoración de saberes y prácticas no institucionales. De esta forma, la simplificación del patrimonio como objeto, como tesoro tanto histórico como estético, como decíamos, ha perdido relevancia y el concepto se volcó hacia una visión más amplia que incluye el contexto físico, social y cultural y el reconocimiento del valor de uso del patrimonio en los planes de desarrollo. Las distintas posibilidades que permiten los recursos patrimoniales y culturales nos obligan a pensar nuevos modelos de uso social de los mismos, siempre sobre criterios de sostenibilidad. Se debe tener en cuenta que el patrimonio es un recurso no renovable, sensible a ser transformado o modificado, tanto por desidia como por explotación o por uso indebido. La incorporación de los conceptos sobre patrimonio, identidad, ciudadanía, por ejemplo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, alienta a promover la participación activa de estudiantes y fomentar su reflexión sobre el papel educativo que pueden jugar en el futuro para formar parte de una ciudadanía global que debe proteger sus propias particularidades culturales. Desde este enfoque, el patrimonio resulta una fuente indispensable para la creación de identidades individuales y colectivas, ya que despierta un valor emocional y sentimientos de pertenencia a un grupo, y permite también aprender desde la propia experiencia, ¿no? Lo cual, sin duda, es justamente la mejor manera de aprender. Es por eso que desde ICOMOS Argentina, junto a una red de docentes de facultades de arquitectura de la Universidad de Mendoza y desde Tucumán, se originó la propuesta de los foros de patrimonio para estudiantes y jóvenes graduados, dando origen a un vínculo sólido que articuló el mundo académico, el mundo institucional y la realidad misma. Esta idea recaló rápidamente en el ámbito de ICOMOS Argentina, de la mano de su presidente en ese momento, el arquitecto Pedro Deleye, y ese formato se consolidó en el seno de seminarios y congresos que abordan la temática patrimonial desde distintos enfoques, con el objetivo de aproximar a los jóvenes al ámbito de la investigación y las reuniones científicas, pero desde una manera activa. En este marco, los encuentros propuestos a los jóvenes apuntan al desarrollo de un hábito de reflexión que asegure el equilibrio sustentable entre las formas de producir, los soportes físicos y los ámbitos contenedores para rescatar sus valores y fortalecer su destino, consolidando un accionar profesional comprometido. Desde el Comité Argentino de ICOMOS hemos trabajado arduamente, como les decía, en estos últimos años, en no cerrar la discusión del patrimonio cultural solo en la perspectiva de arquitectos y arquitectas o también de historiadores, ¿no?
sino que al mismo tiempo articular acciones entre los centros académicos y las organizaciones no gubernamentales que trabajan la temática. La perspectiva contemporánea del patrimonio trata justamente de esto, ¿no? De proponer nuevos espacios, de renovar los ámbitos de reflexión que faciliten y amplíen el debate con la incorporación de nuevas visiones y argumentos, donde es imprescindible el vínculo del patrimonio con el desarrollo sostenible, el contexto social y la participación de la sociedad civil. Como les decía, entonces, fue así como surgieron los foros de estudiantes y jóvenes graduados, que permitieron desestructurar los encuentros reservados exclusivamente a especialistas, en la medida que generaron un ámbito de rico intercambio y de aprendizaje constante. De esta manera se estimula la diversidad y la profundidad de enfoques, y se alienta a los jóvenes a involucrarse en la temática patrimonial desde la investigación científica y la práctica proyectual, con una mirada de compromiso hacia la historia, la diversidad y las diversas identidades, valga justamente la redundancia. Se trata de encuentros en los que los estudiantes y jóvenes profesionales exponen, comparten los avances, los resultados de sus propias experiencias en torno a temas patrimoniales, y que finalmente son publicados en las memorias de cada una de estas reuniones, dando lugar también a que el autor, de alguna forma, dé inicio a la formación de su propio dossier personal de antecedentes. Por otro lado, también consideramos que el aporte fundamental de este espacio es la generación de una red de vínculos humanos que trascienden el tiempo y el espacio. En definitiva, el objetivo principal de este espacio joven es el de afianzar hábitos y aprender a actuar como futuros profesionales responsables y comprometidos con su medio. También nos interesa potenciar a los estudiantes, a los graduados y a los docentes mismos como agentes patrimoniales activos. Consideramos que esto constituye un aporte a la valoración de la disciplina del patrimonio como herramienta para el desarrollo local y regional, tanto en su dimensión material como inmaterial. Por otro lado, también esta convocatoria facilita el interés por la investigación y la expresión apropiada. Y finalmente, buscamos fortalecer la valoración histórica y la construcción de esa diversidad cultural, la valoración de esa diversidad cultural en distintas escalas, en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo latinoamericano. Desde las instituciones académicas son muchas las acciones que pueden promoverse para estimular a los estudiantes en su formación patrimonial. Estas acciones generan insumos que muchas veces han quedado relegadas, ¿no?, en el ámbito de las propias cátedras, digamos, pero sin embargo, ¿no?, son muchas las instancias que pueden, desde las cuales se puede justamente partir para fortalecer la formación de los estudiantes en primer término y de los futuros profesionales posteriormente. Los invito ahora a que rápidamente demos un recorrido por los distintos foros que a lo largo de estos años hemos realizado. Aquí les comparto entonces el caso del primer foro que se realizó en 2014 en San Miguel de Tucumán, en ocasión del cuarto Seminario Internacional de Patrimonio Agroindustrial. En este caso, los estudiantes y jóvenes arquitectos tuvieron la posibilidad de compartir sus aportes, tanto desde la teoría como desde la praxis, sobre el contacto con la temática del patrimonio agroindustrial concretamente. En ese momento participaron 4 universidades de nuestro país con 16 trabajos que, además de presentarse, como les decía, oralmente en el momento del encuentro, fueron parte también de una exposición que quedó montada en el hall de la universidad. En 2015 realizamos el segundo foro, y en ese caso la convocatoria tuvo como tema
aproximaciones al patrimonio arquitectónico del movimiento moderno, y se realizó en el marco del primer encuentro de comités latinoamericanos de ICOMOS del siglo XX, y también como parte de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. En el debate se puso énfasis en reconocer y valorar el patrimonio reciente, formando hábitos de reflexión y ejerciendo la toma de posturas para un accionar profesional comprometido. Este evento reunió los aportes de 23 estudiantes y jóvenes profesionales provenientes de centros académicos de Misiones, de Tucumán, de La Plata, de Mendoza y de Rosario, al que también se sumó un interesante caso proveniente de Brasil. Por otro lado, se realizaron algunas actividades complementarias como recorridos urbanos en la ciudad de Buenos Aires, diseñados específicamente para un abordaje del patrimonio del siglo XX, y también se compilaron bitácoras y se propuso un registro de croquis sobre la arquitectura moderna. La tercera edición del Foro de Estudiantes y Jóvenes Graduados nos reunió una vez más en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y en esta oportunidad en el marco de una celebración emblemática para nuestra historia nacional y latinoamericana, como fue la conmemoración del bicentenario de la independencia argentina. En ese momento, el foro se encuadró en el Encuentro Latinoamericano de Patrimonio Cultural, 200 años de territorio, ciudad y arquitectura. Y el debate tuvo una premisa más que sugerente: entenderse como protagonistas del Bicentenario, ¿no? Abordando los desafíos para valorar y construir patrimonio. En ese caso, contamos con aportes de 30 estudiantes y graduados provenientes de distintas provincias de la Argentina y también de España y de Brasil. El evento se constituyó en una especie de homenaje a los grandes referentes nacionales de la historia y del patrimonio reunidos en el Comité de Honor, una excusa que brindó la oportunidad de compartir e intercambiar enfoques, y especialmente para los jóvenes contar con el consejo, la experiencia y su valioso estímulo para continuar en el camino iniciado. El cuarto encuentro fue en el año 2017 y abordó la cuestión patrimonial desde la industria, una actividad que adquiere gran importancia para la historia de la ingeniería, la arquitectura, la ciencia, el arte, entre otras disciplinas, ¿no? Y para la reconstrucción de la memoria colectiva de las sociedades, ¿no? Un importante tema para abordar desde distintas escalas. En este caso, el encuentro tuvo lugar en el Palacio de Lezama, la antigua fábrica Canale, en la ciudad de Buenos Aires, y también fue parte de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. En este momento se contó con la presentación de más de 40 trabajos provenientes, una vez más, desde distintas provincias argentinas y también de Brasil. También en el marco de este encuentro se realizaron visitas a sitios de alto valor patrimonial. En 2018, en ocasión de la Asamblea General de ICOMOS realizada por primera vez en Argentina, con sede en Buenos Aires, se desprendió el encuentro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS IFLA, que realizó su encuentro anual número 48 en la ciudad de Mendoza. En el marco de este encuentro, que había reunido a especialistas y referentes en materias de paisajes culturales, se realizó entonces el quinto foro. El encuentro dejó notables avances para América Latina. Por un lado, se firmó la Carta del Paisaje de las Américas, un documento importante que destaca justamente la necesidad de revelar, valorar y conservar los paisajes culturales desde una óptica regional. Y también, por otro lado, a partir de la experiencia de visitar Mendoza y tomar contacto con sus paisajes culturales, tanto urbanos como productivos, los miembros del comité científico redactaron un importante documento que reúne el reconocimiento de los valores de Mendoza. También contiene una serie de recomendaciones al respecto de la valoración patrimonial y el desarrollo sostenible. El espacio joven contó con 49 presentaciones
del mismo modo que los anteriores, reuniendo aportes tanto nacionales como internacionales. Y finalmente, el sexto encuentro se realizó en el marco del Seminario Internacional de Patrimonio, Desarrollo y Turismo Cultural junto a la Universidad Católica de Salta, y constituyó una posibilidad para el diálogo abierto sobre la necesidad de profundizar aspectos vinculados al patrimonio y el turismo cultural como recursos para el desarrollo, justamente en el momento en que la Carta Internacional sobre Turismo Cultural estaba conmemorando sus 20 años de redacción. En ese caso, en el año 2019, se recibieron 54 contribuciones desde distintas provincias y también desde México. A mediados de octubre del 2019, la Universidad de Granada en España acogió el seminario taller para la gestión, conservación y apreciación del patrimonio cultural iberoamericano. El encuentro se organizó bajo la consigna Live the Place, es decir, vivir los sitios escogidos, especialmente para recorrer durante los días que abarcó la experiencia. Entonces, las calles del Albaicín y el Realejo, la Alhambra, Santa Fe y Guadix fueron los espacios donde docentes invitados, entre los cuales tuvimos la posibilidad de acompañar, ¿no?, esta experiencia, eh, que buscó que los estudiantes percibieran, reconocieran y visibilizaran las problemáticas de cada uno de estos lugares y poder aportar, ¿no?, distintas ideas que apuntaran a fortalecer los aspectos positivos y a mitigar los negativos en cuanto a la identificación de los valores patrimoniales. Si bien desde ICOMOS Argentina veníamos planteando la necesidad de revisar el paradigma del patrimonio frente a cuestiones vinculadas al cambio climático, a temas referidos a derechos humanos y género, al turismo cultural, entre otros aspectos, el COVID-19 irrumpió en escena y modificó todos nuestros planes, ¿no? De hecho, se interrumpió la organización de este espacio, pero sin embargo, se originó, ¿no?, una nueva manera de mantenernos cerca y de generar, ¿no?, o de potenciar nuestra red de relaciones, acercando distancias y saberes mediante los recursos tecnológicos de la virtualidad, que posibilitó revelar problemas comunes y abordarlos en forma compartida. De esta forma, se originó el programa Nuevos Abordajes y Desafíos del Patrimonio, que diseñó y llevó adelante un programa de intercambio académico virtual, generando intercambios docentes entre distintos centros académicos del país. En suma, y dando continuidad a estas experiencias en este momento en el que transitamos la 7ª edición de los foros de estudiantes y jóvenes profesionales, pretendemos seguir profundizando los lazos de intercambio y ampliar la mirada, promoviendo la participación de estudiantes y graduados de distintas áreas del conocimiento que estén vinculadas a las múltiples dimensiones del patrimonio y que permita trabajar mancomunadamente desde diversas disciplinas de análisis. Debemos asumir el compromiso de incorporar el patrimonio en los procesos de formación profesional, entendiendo que el aprendizaje no debe darse solo en forma teórica dentro de las aulas, sino fundamentalmente en el territorio, tomando contacto directo y sensible con el sitio, la cultura misma, entendiendo el complejo carácter, ¿no?, y su dinamismo. En ese sentido, debemos comprender que abordar el patrimonio hoy implica una comprensión amplia de todos los valores patrimoniales, y comprender que todos estos aspectos suman, aportan a la comprensión, a la identificación, a la valoración patrimonial, ¿no? Se asume que el patrimonio registra y expresa largos procesos históricos
constituyendo la esencia de diversas identidades, por lo que justamente tiene un carácter dinámico y es un instrumento insustituible tanto para el desarrollo actual como para el desarrollo futuro. Por eso, bueno, queremos invitarlos desde ICOMOS Argentina a sumarse a nuestra red de formación en patrimonio cultural, este espacio en el que pretendemos consolidar estas experiencias ya desarrolladas, pero también acrecentarlas a través de nuevos vínculos para apuntar al fortalecimiento de nuestra región en materia de formación patrimonial. Así que están invitados a sumarse a este espacio y permanecer dentro de él en pos de la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. Les deseo una sesión más que productiva en este 7º foro de estudiantes y jóvenes profesionales. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a Silvia Bruso, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de La Plata, y también a Raúl Lamas, que es el decano de la facultad, para que nos haga su presentación. Gracias. Pasa con el mouse. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia que estamos aquí compartiendo el espacio de la Sala Sol del Museo Beato Angélico, y a los que están conectados a través de la sesión de Zoom. Es un honor para nosotros como anfitriones recibirlos en tan importante evento organizado por la institución, por ICOMOS, en conjunto con la universidad y con otras instituciones. Ha sido una convocatoria amplísima, con una gran respuesta, y la verdad que nos sentimos orgullosos de poder estar compartiendo con ustedes este momento. Como apertura entonces en cuanto a la universidad, el doctor Raúl Horacio Lamas va a realizar una conferencia. Voy a hacer una breve bio del doctor. Es arquitecto, especialista en gestión estratégica de diseño, profesor universitario, como dije, era doctor en arte, es el actual decano, profesor titular e investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata, dicta clases y conferencias en Argentina y en el exterior, autor de artículos, ensayos en arte y arquitectura, y en cuanto a su profesión, dirige el estudio de arquitectura, es jurado también del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Y en el día de hoy entonces va a compartir la conferencia titulada La educación patrimonial, enfoques y perspectivas para el desarrollo sostenible. Muchas gracias nuevamente, lo escuchamos. Gracias Silvia. Bueno, gracias a ICOMOS y a las autoridades de la universidad y a todos los que organizaron el evento. Gracias por la invitación a participar en este encuentro, sobre todo en el foro de estudiantes, que motiva un poco la charla en relación a la educación, tanto en el aspecto de la formación de los estudiantes, como en una reflexión acerca de lo que hacemos desde el punto de vista de la enseñanza, la docencia, y por otra parte la necesidad de involucrar a la sociedad en su conjunto en lo que nosotros denominamos el proceso de patrimonialización. Es decir, creo que la educación tiene múltiples posibilidades, no solo desde el punto de vista de la instrucción formal, sino de lo que significa el sentido de la educación, de incorporar la cuestión del patrimonio como un tema central, y por supuesto el tema de la sostenibilidad que nos abarca todo y nos interpela en la actualidad. Así que la intención de la charla radica
reflexionar acerca de la educación, en reflexionar acerca de la formación de los jóvenes estudiantes, de los jóvenes profesionales, perdón, y de abrir posibilidades también para los graduados a que se inserten en el ámbito educativo como una posibilidad de desarrollo profesional y de investigación que abre espacios en distintos escenarios institucionales y organizaciones civiles, en fin, creo que estamos frente a la necesidad de replantear también las posibilidades de desarrollo que tiene la educación en distintos ámbitos, no solo en el espacio académico. Entonces, en ese sentido, es que me interesó participar en el foro de estudiantes con esta charla y empezar o retomar un poco la palabra de Gabriela Santibáñez acerca del concepto de patrimonio, entendiéndolo, como lo planteamos acá, como un proceso, práctica social, construcción intelectual significada por el discurso interpretativo. Es decir, esto abre a una posibilidad de entender la dinámica que tiene el intercambio entre el patrimonio y la educación. Perdón, ¿te estás escuchando? Y en ese sentido, creemos que no podemos plantear nada acerca de ningún objeto en relación a la educación que no esté vinculado al concepto de aquello que queremos enseñar o aprender, ¿no es cierto? Por eso partimos siempre, en educación, partimos siempre de la necesidad de conceptualizar el objeto de estudio para finalmente poder desarrollar la práctica didáctica y la programación necesaria en el ámbito de la pedagogía. Bien, entonces decíamos, el patrimonio abarca bienes, sitios naturales, tradiciones, comportamientos, rituales, manifestaciones colectivas, artes, las expresiones de la comunidad. Es decir, el patrimonio es un concepto amplio que no solo tiene que ver con la historia, no solo tiene que ver con los monumentos, que no solo tiene que ver con las artes, sino que fundamentalmente tiene que ver con las personas. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con la forma de apreciación, tiene que ver con la valoración y tiene que ver con las diferentes manifestaciones sociales que constituyen identidades, que revelan intereses y distintas maneras de entender y de vivir en un mundo donde debemos ampliar el horizonte de integración. Esto creo que es central para empezar a comprender las posibilidades que el patrimonio tiene. El patrimonio es todo aquello que tenga que ver con la manifestación humana y la valoración de esas manifestaciones en relación a intereses de la sociedad. Entonces allí es que este concepto empieza a ser un concepto problemático, complejo, que como vemos es un concepto variable, sujeto a cambios en la percepción social, constituido a partir de diferentes modos de pensar, dentro de un contexto histórico, cultural, social, que es justamente quien le atribuye el valor. Ese contexto histórico y cultural se desarrolla en un territorio. Entonces, cuando entendemos la cultura o el territorio como sinónimo, podemos empezar a comprender que en él se inscribe toda aquella manifestación social que está sujeta a la posibilidad de valoración por parte de la sociedad y, por supuesto, nosotros debemos estar atentos como profesionales, como formadores, como sujetos de cambio en relación a lo que nos está pidiendo y nos demanda la sociedad para poder preservar, potenciar y desarrollar todos los bienes patrimoniales que la sociedad considera su conjunto. En este sentido, entonces, empezamos a ver el carácter social del patrimonio, que abarca, entonces, como decíamos,
manifestaciones tangibles o intangibles, y que esto ha sido justamente declarado como patrimonio material e inmaterial de la humanidad por UNESCO, ampliando el concepto de patrimonio más allá de la valoración estrictamente monumental, estética, como decía la antecedora a nosotros en su presentación, ¿no es cierto? Es decir, este concepto es un concepto amplio. Entonces, la enseñanza del patrimonio va a necesitar promover la integración social y la calidad profesional de la gestión sostenible para poder avanzar en el potencial desarrollo que tiene el patrimonio en los distintos ámbitos en que se inscriben estas manifestaciones. Entonces, la importancia de la educación patrimonial va a estar fundamentalmente centrada en sensibilizar a la población para apreciar, reconocer y respetar el patrimonio. Nosotros, la población, y en eso estamos todos incluidos, ¿no es cierto? Estamos incluidos los que, aquellos que nos toca trabajar en la formación, como los que se están formando, es decir, los estudiantes, la sociedad en su conjunto, ¿no? Sensibilizar a la población significa que todos tenemos la necesidad de empezar a captar, apreciar, reconocer y respetar el patrimonio, porque es producto de lo que nosotros producimos y de aquello que valoramos en términos de reconocerlo como parte de nuestra identidad. Entonces, en este proceso de sensibilización, la educación empieza a plantear la posibilidad de combinar o vincular patrimonio y educación a partir de determinados enfoques teóricos. Estos enfoques teóricos y estas valoraciones que se hacen en el campo de la enseñanza están fundamentalmente centradas en la enseñanza institucional, en la enseñanza formal. Y acá vemos que hay múltiples posibilidades de conceptualizar el enfoque de enseñanza desde el cual nosotros vamos a impartir la educación, introduciendo el patrimonio como un objeto de estudio. Y en los títulos empieza a aparecer esta diferencia, ¿no es cierto?, de la educación con el patrimonio, la educación del patrimonio, la educación para el patrimonio, la educación desde el patrimonio y hacia el patrimonio, y la educación y patrimonio o educación patrimonial, a la cual nosotros nos referimos, que abarca es un concepto integrador, amplio, que abarca lo simbólico y es relacional de los bienes y las personas. Es decir, es el espacio desde el cual nosotros podemos empezar a planificar, podemos empezar a pensar en estrategias didácticas, podemos empezar a pensar en posibilidades de desarrollar la enseñanza desde el lugar que el patrimonio nos está demandando. Entonces, esta vinculación entre educación y patrimonio va a ser central para poder instalar procesos de enseñanza, tanto en el campo formal como en el informal. Es decir, y acá es donde esto se relaciona con la necesidad de sensibilizar a la población, su conjunto, o a la sociedad. Porque algunos estamos inmersos en el ámbito institucional. Por supuesto que eso implica el desarrollo de la enseñanza en el espacio de la educación formal. Es decir, nosotros utilizamos el patrimonio con una intencionalidad directa, ¿cierto? Intencionalidad directa de aprendizaje, una intencionalidad directa de enseñanza, una intencionalidad directa que implica utilizar el patrimonio como un recurso o como un objeto para poder ser abordado en las prácticas de aprendizaje. Ahora, también hay otro espacio, que es el de la educación informal, que se da sin intencionalidad educativa directa y que, sin embargo, es muy valioso para la formación y la sensibilidad social, porque en este espacio de educación informal, que se da en diversos ámbitos y contextos, se encuentra justamente, como señalamos aquí,
los museos, los centros culturales, las organizaciones sociales, la familia, los medios de comunicación, las redes sociales. Van construyendo lo que, bueno, la sociología, Bourdieu, para ser preciso, señala el capital cultural. El capital cultural que es capital social también, es decir, requiere el capital social. Es decir, capital cultural que va a ser desde el cual, o con el cual, mejor dicho, nosotros vamos a poder operar e intervenir como profesionales, también implica la necesidad del desarrollo y la posibilidad de incorporar el capital social, es decir, de generar esto a través de redes de intercambio y de vínculos sociales que amplíen el horizonte de desarrollo. En ese sentido, la educación informal se da no solo involucrando las cuestiones vinculadas al patrimonio, sino que, como vemos aquí, ¿no? Nuevamente, museos, centros culturales, organizaciones sociales, la familia, los medios de comunicación, las redes, es decir, acá también aparecen otras disciplinas, aparece el arte, aparece la ciencia, en fin, todo aquello que nos va a ir impregnando de conocimientos, que va a ir permitiendo que nosotros vayamos construyendo nuestros espacios, digamos, cognitivos o inteligibles en función de esas relaciones e imaginarios a los cuales nos abren estos ámbitos, y a partir de ahí, entonces, poder apreciar, poder valorar, en nuestro caso, y en lo que hoy nos convoca, el patrimonio, pero podríamos también llevar esto al plano de las artes, de la ciencia, como decíamos, de otras expresiones sociales, de los ritos, de diferentes manifestaciones. Y con lo cual empezaríamos entonces a abrirnos a la posibilidad de respetar, a la posibilidad de conservar, a la posibilidad de, fundamentalmente, de transmitir a otras generaciones aquello que consideramos valioso desde el punto de vista de la manifestación social. Entonces, en el plano de la educación, no solo es importante la educación formal, la instrucción, que sí va a tener la necesidad de trabajar con y desde el patrimonio, sino que también forma parte del escenario social aquello que denominamos educación informal. Es decir, todo lo que está fuera del campo de las instituciones, pero que nos constituyen como miembros de una sociedad. Entonces, acá lo que se impone desde el punto de vista de la enseñanza es para los educadores, sobre todo, este espacio está dirigido también a ellos, es incorporar metodologías mixtas, es decir, incorporar estas metodologías que combinen los distintos espacios de aprendizaje, lo que se dan dentro y fuera del aula. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, este es uno de esos espacios, por ejemplo, ¿no? Este espacio que se abre a partir del Congreso o del Foro de Estudiantes. Estamos aquí en el Museo Beato Angélico de La Plata, Museo de Arte Contemporáneo, justamente, un espacio que es formativo, está dentro de eso que denominamos educación informal y que nos brinda la posibilidad de trabajar intercambiando en estos ámbitos diferentes estrategias, aquellas que se dan la visita in situ, la posibilidad de reconocer, recorrer obras, sitios, paisajes, monumentos, celebraciones, en fin, como decíamos, diferentes manifestaciones sociales que la sociedad pone en valor y que nos permiten ser parte de eso cuando nosotros hacemos las visitas, hacemos salidas didácticas, en fin. No solo lo que sucede en el aula, quiero decir, acá entra a abrirse una posibilidad de incorporar en la enseñanza estrategias que se abran a la creatividad, digamos, a la creatividad de los profesores, a la creatividad también de las instituciones que promuevan y planteen y estimulen este tipo de prácticas.
Justamente, ¿para qué sirve esto? Para estimular las capacidades de observación, de descripción y de expresión, conjuntamente con la reflexión, el análisis, el reconocimiento y la valoración. Porque, como decíamos, son metodologías mixtas. Es decir, todo aquello que nosotros vivimos en esas experiencias de observación nos van a permitir describir y expresarnos y ampliar nuestro vocabulario desde el campo, en la profesión en la que nos encontremos. En nuestro caso será el patrimonio, la arquitectura, el urbanismo, en fin, las disciplinas que son afines, la historia, y desde allí entonces ayudarnos a pensar, a analizar, a valorar, a reconocer y a valorar el patrimonio, que va en línea con mejoramiento del aprendizaje de estos contenidos, el mejoramiento de destrezas, actitudes y valores que están ligados al patrimonio. ¿Para qué? Para la preservación y el desarrollo potencial. Desarrollo que es desarrollo sustentable, pero desarrollo también del patrimonio en términos de ser un instrumento de mejora para la vida social en su conjunto. Y por otra parte, el desarrollo potencial de las posibilidades profesionales que todos los estudiantes tienen como futuro en el campo laboral. Entonces, el concepto de patrimonio debe incluir esta dimensión humana, ¿sí? Porque es el hombre el que proyecta los valores a los bienes naturales, culturales y a los hechos patrimoniales. Esto que nosotros decíamos en el título, ¿no es cierto? Estos son los enfoques que abren determinadas perspectivas, perspectivas pedagógicas, perspectivas también que tienen que ver con la posibilidad de desarrollo del proceso de enseñanza, pero también con la posibilidad de desarrollo del patrimonio en términos de patrimonialización, es decir, hacer que la sociedad valore y contribuya y demande los bienes y los hechos puedan ser preservados. Eso va a ser muy importante. Acá aparece algo que nosotros tomamos de un texto que desarrolló el Ministerio de Educación de Chile, justamente Miradas y Trayectorias acerca del patrimonio. Se llama un poco el título de esta conferencia, es deudor de ese título, porque nosotros llamamos enfoques y perspectivas a nuestra ponencia. Y está en relación a esto, ¿no? Nos parece que esto es central, es decir, no podemos valorar aquello que no conocemos, no podemos valorar lo que no comprendemos. Y esa valoración va a requerir de la precisión simbólica, va a requerir entonces de una posibilidad de que este valor luego sea conservado, pero también esa conservación de esos hechos, de esos bienes o de ese paisaje natural tiene que ver con el disfrute social, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con el incrementar también y estimular la relación y el intercambio en una comunidad. Y por supuesto, la pretensión de todo patrimonio, como el de la educación, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la transferencia. No hay educación sin el tradire, ¿no es cierto?, sin la tradición. No hay educación que esté sin considerar la historia, no hay posibilidades. Y con el patrimonio esto es central. Y por otra parte, esto el hombre lo hace con esa finalidad de trascendencia, con esa posibilidad de que esto sea transmitido. Entonces, en esta secuencia de patrimonialización, no solo nos inscribimos nosotros como profesores, como estudiantes, como especialistas, sino fundamentalmente como parte de la sociedad. Es decir, esto le compete a la sociedad en su conjunto, y la educación tiene mucho que ver en este proceso. Y en este sentido, nosotros queremos aprovechar este espacio para contarles a todos un poco que en nuestra facultad, hicimos en nuestra institución, nos hemos convertido en un referente en la educación patrimonial, porque tenemos la suerte de contar con destacados especialistas en el cuerpo de profesores, especialistas de gran trayectoria en el campo
de la enseñanza y el patrimonio, fundamentalmente. También contamos con un cuerpo de investigadores y estimulamos ese grupo de investigadores que se van incorporando nuestros graduados y nuestros estudiantes. Y por supuesto, esto lo hacemos desde la institución con lo que a nosotros nos compete en términos de educación formal, con las asignaturas que están trabajando el tema del patrimonio en forma específica. Contamos con estas dos, tenemos otras, pero traje estas dos que son significativas, que hablan de la introducción a la preservación y al reciclaje, las técnicas de intervención al patrimonio arquitectónico y urbano, que evidentemente tienen y marcan una tendencia y un gran impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, vamos a poder ver en el foro y compartir experiencias de nuestros estudiantes, algunos graduados recientemente, que han desarrollado sus investigaciones, sus proyectos finales de carrera con estos criterios y sustentado a partir de lo que nosotros ofrecemos. El contenido patrimonial también que nosotros ofrecemos no solo está inscrito dentro de estas materias específicas, sino que abarca todo el currículo. El contenido patrimonial se da de manera implícita o explícita dentro de los diferentes programas, ¿no es cierto? Y lo fundamental es el ambiente de enseñanza, es decir, el clima que nosotros generamos en torno al patrimonio. Así que allí lo que hacemos es promover la formación cultural, social, inclusiva, integral, para justamente tener continuidad en este campo disciplinar y para promover el desarrollo de nuestros estudiantes en el plano profesional, sobre todo para trabajar en pos de la sostenibilidad del patrimonio. Y finalmente, para ir cerrando, quisiera concluir con algunas reflexiones acerca de la educación. Entonces, las prácticas educativas patrimoniales o que incluyen el patrimonio deben entonces trabajar desde la transformación del concepto de patrimonio cultural, natural y considerar la evolución a lo largo del tiempo. Y esto, por supuesto, dentro de una dinámica que incluye a las personas, que son las que disfrutan y valoran el patrimonio. Esta conceptualización, digamos, que es la que sostiene la vigencia de un programa pedagógico, de un contenido y también de las acciones didácticas, traspasa lo disciplinar, integra otros ámbitos, no solo tiene que ver para el conocimiento del patrimonio lo específico, sino, como decíamos, otras asignaturas que trabajan en esta línea, es decir, la historia, lo que está dentro del contexto del entorno natural y urbano, el patrimonio material e inmaterial, el arte y la arquitectura, etc. Todo eso que se debe incluir de alguna manera en el currículum de las diferentes materias que conforman los programas. Y entonces desde allí la práctica educativa puede operar con estos elementos, objetos patrimoniales, para abordar las diferentes problemáticas sociales que incluyen análisis, valoración de bienes, recursos y tradiciones. Es decir, la complejidad que abarca el patrimonio. ¿Para qué? Para contribuir con la formación de estos diversos ámbitos educativos, tanto de lo formal o lo informal, como planteábamos anteriormente. Promover esta enseñanza activa estimula la inteligencia patrimonial y emocional con experiencia de aprendizaje significativo. Es decir, combinar la educación formal y la informal, todo aquello que tiene que ver con experiencias de viajes, salidas, poder ir a tomar contacto con los hechos y los bienes en forma directa y utilizar esto como un recurso, como parte, decimos nosotros, de la clase. Aquello que incluye el patrimonio, las actividades para abrirse a la interpretación y la crítica, dirigido a la valoración patrimonial, a la preservación, conservación y el desarrollo. Entonces, la inclusión de la noción de participación cultural debe abrirse también a prácticas diversas, vinculadas no solo a la cultura, sino también al arte y a otros ámbitos de las expresiones y manifestaciones comunitarias. Creo que este es un poco el escenario que nosotros planteamos desde nuestra institución, pero que queremos también compartir con todos. Sabemos que en el foro asisten
estudiantes de otras latitudes, de otras universidades, y nos interesaba también dar a conocer un poco lo que hacemos desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata. E invitamos a todos a participar del intercambio de las investigaciones, en fin, tienen nuestros contactos, así que estamos abiertos a poder comunicarnos con ustedes y seguir creciendo en este espacio, que es común a todos. Y muchas gracias, gracias por la invitación a las autoridades y por la participación a todos que están del otro lado. Gracias, Silvia. Ustedes. Chica.